vamos a pasar a patología de las glándulas suprarrenales. Ya. Ok. ¿En qué capa de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona, chicos? ¿En qué capa de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona? Acuérdense ustedes, la glándula suprarrenal tiene dos partes, tiene corteza y tiene médula. La corteza adrenal tiene tres capas, tiene capa glomerular, tiene capa fascicular y tiene capa reticular. ¿En cuál de estos cuatro lugares se produce la aldosterona, chicos? ¿Glomerular, fascicular, reticular o la médula? Exacto. La aldosterona se produce en la capa glomerular. ¿El cortisol dónde se produce? ¿En qué capa? Cortisol. ¿Se produce en la capa? Exacto, se produce en la capa fascicular. La reticular produce andrógenos, sobre todo dentro de los andrógenos. Acuérdense que el andrógeno principal de la capa de la glándula suprarrenal es el DEAS. ¿Y la médula qué produce? La médula suprarrenal, ¿qué hormona produce, chicos? Exacto, produce catecolaminas. Catecolaminas. A ver, un caso clínico. Mujer de 35 años de edad que desde hace 5 meses presenta astenia, diarrea y pérdida de peso. Al examen tiene una presión arterial de 85/60. Ven ustedes que la presión arterial está tendiente a la hipotensión. La frecuencia cardíaca está en 70. Tiene hiperpigmentación de piel, hipercalemia, hiponatremia e hipoglicemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Cuál creen que es el diagnóstico de esta paciente, chicos? Exacto. Este caso clínico, chicos, es el paciente robot que no deben olvidar de una paciente que tiene o de un diagnóstico de enfermedad de Addison. ¿Qué cosa es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal de tipo primario. ¿Qué cosa significa insuficiencia adrenal de tipo primario? La insuficiencia adrenal significa que hay una disminución en la producción de hormonas de la corteza adrenal, básicamente en este caso del cortisol, y al hacer referencia a primario, hace referencia a que se debe a un problema en la misma glándula suprarrenal, ¿no? Parecido a lo que pasaba con el hipotiroidismo, ¿no? En este caso, la insuficiencia adrenal primaria ya se puede producir por múltiples causas, pero ciertamente las causas más frecuentes de insuficiencia adrenal primaria suelen ser la patología autoinmune y suele ser la tuberculosis. En muchos casos a ustedes le van a poner como antecedente que el paciente tiene tuberculosis o les pueden hacer referencia, alusión a que podría tener autoinmunidad, poniéndole dentro de las características clínicas que la paciente, por ejemplo, tiene vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune que se puede relacionar, asociar a los casos de enfermedad de Addison de tipo óptimo. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Addison, de la insuficiencia adrenal? Esta, chicos. Astenia es lo que principalmente se quejan los pacientes, asociado a trastornos o molestias gastrointestinales, que no solamente van por el caso de la diarrea, sino también puede haber, ¿qué cosa? Puede haber náuseas y vómitos, y puede haber también dolor abdominal. Hay pérdida de peso, eso también es característico de la insuficiencia adrenal de la enfermedad de Addison. Hay tendencia a la hipotensión y de forma característica en la insuficiencia adrenal primaria vamos a encontrar hiperpigmentación de la piel y vamos a encontrar hipercalemia. ¿Eh? Acuérdense que también hay otro tipo de insuficiencia adrenal, así como lo que sucedía en el hipotiroidismo, que es la insuficiencia adrenal secundaria, que en ese caso el problema no está en la glándula suprarrenal, sino está arriba, en la hipófisis y el hipotálamo. Cuando hay insuficiencia suprarrenal secundaria por un problema de hipófisis y hipotálamo, no hay hiperpigmentación ni tampoco hay hipercalemia. Los datos característicos de la insuficiencia suprarrenal primaria de la enfermedad de Addison van a ser la hiperpigmentación de la piel y va a ser la hipercalemia. ¿Ya? Acuérdense que en el caso de la hiperpigmentación se debe por un incremento en la
de la propia melanocortina. Los pacientes que tienen enfermedad de Addison, como no se fabrica suficiente cortisol, entonces de manera compensatoria aumenta la secreción de ACTH por la hipófisis. Y la ACTH no se secreta como tal, sino como una molécula precursora, que es la propia melanocortina, ¿no? Esta propiomelanocortina tiene dentro de sus componentes, aparte de tener al ACTH, tiene también a la hormona MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Y por eso da esa hiperpigmentación. Y en el caso de la hipercalemia solo se presenta en la enfermedad de Addison o en la insuficiencia adrenal primaria, porque en este caso también se afecta la aldosterona. Acuérdense que la aldosterona, dentro de sus funciones, tiene de reabsorber el sodio y botar el potasio a nivel del túbulo contorneado distal en el riñón. Los pacientes con insuficiencia adrenal primaria también se afecta la secreción de aldosterona. En cambio, en un paciente con insuficiencia adrenal secundaria, no. Entonces, lo que marca la diferencia en una enfermedad de Addison, en una insuficiencia adrenal primaria de la secundaria, es la presencia de hiperpigmentación e hipercalemia. A ver, siguiente pregunta. En los países en vías de desarrollo, ¿cuál es la etiología más frecuente de la enfermedad de Addison? ¿Cuál creen que sea más frecuente en los países en vías de desarrollo? Exacto. En los países en vías de desarrollo es la tuberculosis. No se olvide. Pero a nivel mundial es la autoinmune. Eso siempre tienen que tenerlo en consideración. A nivel de vía de desarrollo TBC, pero a nivel mundial es el autoinmune. ¿Cómo se encuentran el ACTH y el cortisol en la enfermedad de Addison? A ver, chicos, cortisol y ACTH. Habíamos dicho que la enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal primaria. Eso quiere decir que la glándula suprarrenal no produce la corteza suprarrenal hormonas, sobre todo el cortisol. Entonces, ¿cómo se va a encontrar el cortisol en la enfermedad de Addison? En la enfermedad de Addison el cortisol se encuentra disminuido. Disminuido. Y acuérdense ustedes que la enfermedad de Addison hace referencia, como lo habíamos dicho, a una insuficiencia adrenal de tipo primaria. O sea, el problema está en la glándula suprarrenal. Como manera compensatoria, siempre cuando el problema está a nivel de la glándula suprarrenal, vamos a tener un incremento en los niveles de ACTH. Entonces, acuérdense ustedes que este va a ser el perfil de la enfermedad de Addison. ACTH alta con cortisol bajo. Varón de 60 años que estaba hospitalizado por neumonía, por COVID-19, recibió corticoides durante 20 días y 7 días después presenta anorexia, astenia, dolor abdominal y náuseas. Vean ustedes, al examen físico, presión arterial 80/50, tendiente a la hipotensión. Hay hiponatremia, hay hipoglicemia, vean ustedes, sodio bajo, glucosa baja, y el potasio está normal. Dice que le expande en volumen con 2 litros de solución salina, pero el paciente sigue estando hipotenso. ¿Cuál creen que es el tratamiento indicado para este paciente? Yo les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico que tiene este paciente? ¿Cuál creen que es el diagnóstico de este paciente? Vean ustedes, anorexia, astenia, dolor abdominal, náuseas, hipotensión tendiente a la hipotensión. El diagnóstico de este paciente es una insuficiencia adrenal. Es una insuficiencia adrenal. ¿No? Tiene todas las características de la insuficiencia adrenal. Pero ustedes me preguntarán, doctor, pero aquí no hablan de hiperpigmentación, no hablan de hipercalemia, más bien el potasio está normal. En este caso, chicos, no se trata de una insuficiencia adrenal primaria, no se trata de un Addison, sino se trata de una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Y por qué es una insuficiencia adrenal secundaria? Es una insuficiencia adrenal secundaria porque a este paciente le han estado dando corticoides por bastante tiempo. Y al suspenderle los corticoides, el paciente desencadena la insuficiencia suprarrenal. Una de las causas más frecuentes, la causa más frecuente de insuficiencia adrenal secundaria, es cuando ustedes le suspenden de manera brusca los corticoides a un paciente.
Entonces, en este caso, es una insuficiencia adrenal secundaria. Pero no es una insuficiencia adrenal secundaria, sino que vean que este paciente además está empezando a hacer hipoglicemia, está empezando a hacer hiponatremia, y ustedes le pasan, le dan solución salina a este paciente y no responde, sigue chocado el paciente, sigue con hipotensión. Cuando ustedes encuentran estos datos, donde el paciente tiene síntomas de insuficiencia suprarrenal, pero además de eso el paciente ingresa con compromiso del sensorio, tiene un shock que no responde a la administración de fluidos, tiene hipoglicemia, tiene hiponatremia, a eso se llama crisis adrenal. Y en los casos de crisis adrenal, el tratamiento indicado, ¿cuál va a ser? Va a ser darle glucocorticoides por vía endovenosa. ¿Y cuál es el glucocorticoide de elección? La hidrocortisona. La hidrocortisona es el glucocorticoide de elección, que en este caso se le va a dar por vía endovenosa a este paciente. En un neonato de sexo femenino con genitales ambiguos y clínica de insuficiencia adrenal, ¿qué patología debemos descartar? En este caso, en este tipo de paciente. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna sospecha de qué patología se debe descartar en estos casos? Cuando ustedes tienen un paciente que tiene insuficiencia adrenal, chicos, y tiene genitales ambiguos, cuando ustedes tienen un neonato con genitales ambiguos e insuficiencia adrenal de sexo femenino, entonces lo que deben descartar ustedes siempre es una patología que se denomina hiperplasia adrenal congénita. La hiperplasia adrenal congénita es una patología que se produce por defectos enzimáticos a nivel de la corteza adrenal. Hay deficiencia de enzimas que se encargan de la síntesis de hormonas de la corteza adrenal. Y la forma de presentación en los casos clínicos que ustedes le van a dar es la presencia de un neonato de sexo femenino que generalmente va a cursar con clínica de insuficiencia adrenal, o sea, anorexia, astenia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, asociado a genitales ambiguos. Cuando ustedes tengan esta asociación, siempre sospechen en una hiperplasia adrenal congénita. Acuérdense que el diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita se realiza mediante la medición ¿de qué? La medición de 17-hidroxiprogesterona. La 17-hidroxiprogesterona en estos pacientes con hiperplasia adrenal congénita se encuentra elevada en estos pacientes. Mujer de 25 años que tiene una talla de 1,50, tiene un peso de 80 kilos, tiene una fascia pletórica, tiene hirsutismo, debilidad muscular proximal, tiene una presión arterial en 160/100, está hipertensa, tiene una glucosa en ayunas en 120, está elevada la glucosa en ayunas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Cuando ustedes tienen este tipo de paciente, chicos, este paciente es el paciente robot de un síndrome de Cushing. ¿Qué cosa es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es lo contrario a la insuficiencia adrenal. O sea, aquí hay un incremento en los niveles de cortisol, ¿no? De glucocorticoides. ¿Cuál es el fenotipo característico de un síndrome de Cushing que ustedes van a encontrar? Vamos a tener que es un paciente que tiene una obesidad que es característicamente obesidad central o obesidad centrípeta. Eso quiere decir que básicamente la obesidad se encuentra a nivel abdominal, ¿ya? Lo segundo que vamos a encontrar es que este paciente va a tener la presencia de acúmulo de grasita a nivel cervical posterior, que se conoce como una jiba dorsal. ¿Ya? Tercero, este paciente va a tener una fascia característica, que es la famosa fascia en luna llena, que es una fascia redonda, pletórica, rojiza, que va a contrastar ¿con qué? Va a contrastar con la presencia de miopatía proximal. ¿Qué cosa es la miopatía proximal? Va a haber hipotrofia de los músculos de las extremidades a nivel proximal, debilidad muscular proximal, de tal manera que el paciente va a tener mayor acúmulo, mayor obesidad a nivel central, cara, cuello, cuerpo redondo, pero las extremidades van a ser delgaditas.
Y asimismo este paciente va a tener característicamente la presencia de unas estrías que van a ser de color rojo violáceo, no blancas nacaradas, sino rojo violáceo, que es la característica del fenotipo del síndrome de Cushing. Además, el síndrome de Cushing se va a poder asociar a ciertas comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades a las cuales se puede asociar el síndrome de Cushing? Puede haber hipertensión, puede haber diabetes o prediabetes, en las mujeres puede haber acné, puede haber hirsutismo, puede haber amenorrea. Entonces, cuando ustedes tengan estas comorbilidades asociadas a este fenotipo, entonces ustedes piensen en un síndrome de Cushing. Denominamos enfermedad de Cushing. Ahora no nos dicen síndrome de Cushing, sino enfermedad de Cushing. ¿Qué cosa es la enfermedad de Cushing, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? La enfermedad de Cushing, chicos, hace referencia a un síndrome de Cushing, ¿ya? Que se va a producir, ¿por qué? Por la presencia de un tumor hipofisario productor de ACTH. A eso se denomina enfermedad de Cushing. Un tumor hipoficiario que produce ACTH. ¿Cómo vamos a encontrar, si a este paciente le pedimos un examen de ACTH y cortisol, qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ACTH elevada con un cortisol elevado. ¿Por qué? Porque se trata de un tumor en la hipófisis que está produciendo mucha ACTH y esta ACTH lo que hace es estimular a que haya mayor secreción de cortisol. A ver, la siguiente. Varón de 30 años que acude a emergencia por presentar crisis hipertensiva con un valor de presión arterial superior a 220/100 y además tiene palpitaciones y diaforesis. Y ya tenía antecedentes de episodios similares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso, en este paciente? Miren, es una persona joven que ingresa por crisis hipertensiva ya de forma repetitiva y además se asocia a palpitaciones y diaforesis. Cuando ustedes tengan este caso clínico, chicos, este es el paciente robot de una patología adrenal que se conoce como feocromocitoma. ¿Qué cosa es el feocromocitoma? El feocromocitoma es un tumor que se origina en la médula suprarrenal. ¿Y cuál es las características clínicas del feocromocitoma? Como es un tumor de la médula suprarrenal, estos pacientes entonces tienen un incremento en la producción de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina. ¿Y cuál es la clínica? La clínica básicamente va a estar marcada por hipertensión arterial, que suele ser una hipertensión arterial bastante marcada. Generalmente las presiones arteriales van a ser mayores de 180/100 y el paciente de forma repetitiva va a ingresar a la emergencia por presiones en este nivel. En un paciente joven que no tiene signos de riesgo para presentar hipertensión arterial de tipo primario y al cual se le va a asociar una triada que básicamente va a estar compuesta por cefalea, palpitaciones y diaforesis. Cuando ustedes tengan un caso clínico que les pongan paciente joven con hipertensión arterial marcada y la presencia de alguno de esos síntomas de la triada, hay que descartar feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal productor de catecolaminas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de feocromocitoma, chicos? ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta patología? No se realiza nunca pidiendo una tomografía para ver el tumor, no. El diagnóstico de feocromocitoma se hace midiendo con un examen bioquímico el exceso de catecolaminas. Y ese examen de elección es el dosaje de metanefrinas o de ácido vanilmandélico en orina. Y en el caso de las metanefrinas también se pueden medir en plasma. Entonces, el uso de metanefrinas y de ácido vanilmandélico me evidencia que hay un exceso de producción de catecolaminas. Las metanefrinas y el ácido vanilmandélico son metabolitos de la degradación de las catecolaminas. En un paciente que tiene muchas catecolaminas, estas se degradan y aumentan los niveles de metanefrinas y ácido vanilmandélico, y así se hace el diagnóstico de feocromocitoma.
¿Qué características encontramos en el paciente que tiene hiperaldosteronismo primario? Cuando ustedes se encuentren o les hablen de hiperaldosteronismo primario, chicos, el hiperaldosteronismo primario hace referencia a un incremento en la secreción de aldosterona, que generalmente el incremento en la secreción de aldosterona se va a producir en la mayor parte de casos por la presencia de un tumor productor de aldosterona o por una hiperplasia de la capa glomerular de la corteza adrenal, que es la que produce aldosterona. ¿Cómo vamos a diagnosticar o qué vamos a encontrar en un paciente con hiperaldosteronismo primario? Es un paciente que tiene hipertensión arterial asociado ¿a qué? A hipocalemia. Cuando ustedes vean un caso clínico de un paciente con hipertensión arterial que tiene hipocalemia asociada, hay que descartar la presencia de un hiperaldosteronismo primario. En este caso, las presiones arteriales suelen ser menores, suelen ser generalmente presiones arteriales de 150/100, muchas veces resistentes a los medicamentos que usualmente se utilizan para la hipertensión arterial, pero lo que marca mucho es la hipocalemia. Entonces, hipertensión arterial más hipocalemia, siempre piensen en hiperaldosteronismo primario, ¿no?